Nadie imaginaba que, aquella mañana gris en Gran Vía, la mujer más poderosa de Madrid estaría llorando sola bajo la lluvia, y que un padre soltero afroespañol sería el único que se atrevería a detenerse. La lluvia caía con esa insistencia típica de diciembre, empapando fachadas, paraguas y turistas despistados. Mateo Vidal avanzaba a paso rápido por Gran Vía, ajustándose la chaqueta para protegerse del frío húmedo que se colaba por todas partes. Había dejado a su hija, Sara, con la vecina de confianza en Carabanchel. La pequeña seguía un poco resfriada, y él no podía permitirse faltar al turno de mantenimiento en Navatech. Cada hora contaba. Madrid amanecía con su tráfico habitual, luces que parpadeaban, y ese olor mezcla de café, asfalto mojado y prisas. Pero algo frenó sus pasos de golpe. Bajo el toldo de una tienda, una mujer joven estaba sentada en el suelo, completamente empapada. El agua le resbalaba por el pelo castaño, pegado al rostro de forma caótica, como si la tormenta se hubiese ensañado con ella. Sus hombros temblaban y sus manos cubrían la cara con un gesto desgarrador de vulnerabilidad. No era un simple llanto, era un derrumbe emocional silencioso, profundo, casi insoportable de mirar. La gente pasaba de largo. Algunos desviaban la mirada, otros aceleraban, fingiendo no ver. Mateo sí vio, y no pudo seguir. Se acercó con cautela, manteniendo el paraguas sobre ambos. «Perdona, ¿estás bien?», preguntó en voz baja, consciente de no invadir, pero tampoco de abandonar. La mujer levantó el rostro. Tenía los ojos enrojecidos, hinchados, la expresión rota por una mezcla de miedo y agotamiento extremo. Me han robado el bolso. El móvil. Balbuceó con un hilo de voz tembloroso. No tengo forma de llamar a nadie. Mateo asintió. No hizo preguntas inútilmente dolorosas. Solo ofreció su mano para ayudarla a ponerse en pie. «Ven, te acompaño al Metro Sol. Allí hay seguridad, cámaras. Podrás pedir ayuda». Ella aceptó sin decir más. Caminaban bajo el paraguas estrecho, tan cerca que Mateo podía sentir su respiración irregular, casi ahogada. La mujer intentaba mantener la dignidad, pero cada pocos pasos tenía que secarse las lágrimas con un gesto frágil, como si temiera romperse del todo. Al llegar a la entrada del metro, se detuvo. «No sé cómo agradecerte esto», murmuró, evitando mirarle a los ojos. «Lo siento, hoy soy un desastre». Mateo negó suavemente. «A todos nos puede pasar. Cuídate, ¿vale?». Ella asintió. Una última mirada vulnerable, casi suplicante, y desapareció entre la multitud. Esa noche, cuando Mateo preparó la cena sencilla para Sara y la escuchó reír viendo dibujos, pensó un instante en aquella desconocida, en su mirada perdida, en el temblor de sus manos, y en cómo nadie más se había detenido. Al acostar a su hija, encendió la televisión para desconectar un poco del día. No esperaba nada especial, solo las noticias habituales de economía y política, hasta que la vio. La cámara enfocó a la misma mujer que había llorado bajo la lluvia, pero ahora llevaba un traje elegante, el pelo perfectamente recogido, y caminaba rodeada de cámaras como si el mundo entero girase a su alrededor. Una voz en off anunció: «Y aquí llega Elena Navarro, la CEO más joven y más influyente de Navatech, España». Mateo se quedó inmóvil, con el mando en la mano. «¿Era ella?», susurró incrédulo. La mujer devastada de la mañana. Era la misma líder imponente que España veía como intocable. Y en ese instante, sin saber por qué, sintió que aquella coincidencia no era tan coincidencia. La mañana siguiente amaneció más fría todavía. Ese frío madrileño que cala los huesos aunque lleves abrigo grueso. Mateo salió temprano de Carabanchel, dejando a Sara con la vecina, y tomó el metro hasta Plaza de Castilla, donde se levantaban las torres imponentes que albergaban la sede principal de Navatech. Un día más de trabajo, pensó. Un día más intentando mantener el equilibrio entre facturas, horarios imposibles, y el deseo de que su hija volviera a sonreír sin miedo.
Nada le hacía imaginar que el destino ya estaba preparando la segunda sacudida. A media mañana, su supervisor lo llamó con ese tono seco y mandón que siempre usaba para los técnicos. Vidal, sube al piso 25. La CEO ha reportado fallos raros en el ascensor privado. Y date prisa. Mateo tragó saliva. La palabra CEO todavía le sonaba enorme después de lo que vio anoche en la televisión. Esa mujer poderosa, segura, rodeada de flashes, tan diferente de la figura vulnerable que había llorado bajo la lluvia. Cogió la caja de herramientas, respiró hondo y se dirigió hacia los ascensores. El viaje hacia arriba se le hizo extrañamente largo, como si cada piso añadiera una capa más de nerviosismo. Cuando las puertas se abrieron, el contraste fue brutal. El piso 25 era silencioso, minimalista, decorado con líneas limpias y plantas cuidadosamente colocadas. Olía a café caro y a madera pulida. Y allí estaba ella, Elena Navarro, con un traje color marfil perfectamente entallado, la mirada intensa clavada en una tablet, la postura erguida y elegante. Ni un rastro de la mujer empapada y rota de Gran Vía. Parecía otra persona, serena, profesional, imponente. Mateo sintió un vuelco en el estómago. Ella levantó la mirada. Por un instante mínimo, un parpadeo quizá, sus ojos mostraron sorpresa. Después, como si alguien hubiera bajado una persiana interior, recuperó el gesto frío, calculado. ¿Es usted el técnico?, preguntó con voz firme, casi impersonal. Ni una señal de reconocimiento, ni un gracias por la ayuda de ayer. Nada. Sí, soy Mateo Vidal. Me han enviado para revisar el ascensor privado, respondió él, intentando sonar natural. Elena asintió brevemente y señaló hacia el pasillo. Por aquí. Parece que se detiene entre plantas. No quiero que vuelva a ocurrir. Mateo se puso a trabajar, concentrándose en cables, paneles, fusibles. Pero no podía evitar sentir la tensión densa que llenaba el aire. Ella estaba demasiado cerca, demasiado callada. Parecía observarlo sin observarlo, como si luchara internamente contra algo. Entonces, un sonido inesperado interrumpió el silencio. La puerta del ascensor común se abrió y apareció Sara, corriendo hacia él con una sonrisa tímida. ¡Papá! La seño cerró el cole por una avería en la calefacción. La vecina me ha traído, dijo que subiera contigo. Mateo se puso tenso. No quería problemas. Pero antes de poder decir nada, Sara se giró hacia Elena y abrió los ojos con esa curiosidad infantil tan pura. ¿Tú eres la jefa de mi papá? Elena, que parecía hecha de mármol, se quedó congelada. Miró a la niña. Y algo cambió. Como si la coraza que llevaba años protegiéndola se agrietara un instante. Los ojos de Sara, cálidos, inocentes, hicieron que el gesto de Elena se suavizara levemente. Bueno, respondió en un susurro contenido. Algo así. Sara sonrió, encantada. Eres muy guapa, pareces de la tele. Mateo sintió que el alma se le iba a los pies. Sara, cariño, deja trabajar a la señora Navarro. Pero, para su sorpresa, Elena levantó una mano en señal de calma. No pasa nada. Y sonrió. Una sonrisa frágil, pequeña, casi torpe, pero real. Tan real que Mateo no supo cómo reaccionar. Anoche la vio hundida, rota. Hoy parecía una estatua viva. Ahora estaba sonriendo. Nada tenía sentido. Los trabajadores que pasaban por el pasillo se quedaron mirando. La jefa, sonriendo, y con un técnico, y con una niña. Los murmullos crecieron como pólvora. Elena lo notó. Sus mejillas se tiñeron de un rubor casi imperceptible, pero enseguida recuperó su postura firme. Mateo, dijo, usando por primera vez su nombre como un puente entre dos mundos. ¿Cuánto te falta? Unos minutos, respondió él, aún desconcertado. Sara, ajena a todo, se acercó a Elena y la miró con esa sinceridad desarmante que solo los niños poseen. ¿A ti también te da miedo el ascensor? A mí a veces sí, pero papá sabe arreglarlo todo. Y ahí ocurrió lo imposible. Elena rió. Una risa suave,
tímida, preciosa, pero tan inesperada que Mateo se quedó inmóvil. Era como ver romper el hielo de un lago que llevaba años congelado. Cuando el ascensor volvió a funcionar, Mateo cerró la caja de herramientas. Listo, ya no debería darte problemas. Elena lo observó un segundo más de lo necesario. Había algo incómodo, tenso, casi vulnerable en su mirada. Gracias, Mateo. Él sintió un extraño calor en el pecho al oír su nombre pronunciado por ella. Sara tiró de la chaqueta de su padre. ¿Papá? ¿Mañana también veremos a la señora Bonita? Elena apartó la mirada de inmediato. La sonrisa desapareció. Tengo que irme, buen día. Y se marchó con paso rápido, casi huyendo de sus propios sentimientos. Mientras las puertas del ascensor se cerraban tras ella, Mateo pensó, algo le pasa, algo que no sé si quiero descubrir o evitar. Pero ya era demasiado tarde. El destino había decidido que este cruce de caminos no había terminado. Las siguientes semanas en Navatec fueron una mezcla rara entre rutina y sobresaltos emocionales. Mateo intentaba concentrarse en su trabajo, pero cada vez que coincidía con Elena en los pasillos, sentía un nudo inquietante en el estómago. Ella, por su parte, parecía debatirse entre una frialdad meticulosa y pequeños gestos inesperados de humanidad que dejaban al técnico completamente descolocado. Aún así, ninguno de los dos sabía que aquella mañana sería decisiva. Mateo estaba revisando el sistema eléctrico del piso 13 cuando recibió una llamada brusca del supervisor, ese hombre con voz siempre tensa y actitud de mando excesivo. «Vidal, baja ya al garaje y procura no montar otro numerito como ayer. Aquí se cumple el horario, no tus caprichos de padre», soltó con desprecio venenoso. Mateo sintió el golpe como un puñetazo en el pecho. Caprichos de padre. Si él supiera lo que era velar noches enteras al lado de Sara, lo que era luchar por cada euro, por cada sonrisa. Con la mandíbula apretada, bajó al garaje. Allí estaba el supervisor, brazos cruzados, expresión severa y arrogante. «¿Sabes por qué te llamo?», preguntó. «No, señor. Porque ayer decidiste irte antes, y aquí no trabajamos según tus dramas familiares», escupió remarcando cada palabra. La humillación cayó sobre Mateo como una tormenta helada. Intentó mantener la calma. Mi hija estaba enferma. Solo necesitaba una hora. Dejé todo hecho. «Me da igual tu hija», sentenció el hombre con frialdad brutal. «Aquí lo que importa es Navatec». Aquella frase, «me da igual tu hija», le atravesó como un cuchillo desgarrador. Mateo sintió un ardor intenso en los ojos. No de lágrimas, sino de impotencia y rabia contenida. Dio un paso adelante, intentando defenderse sin perder el control. Pero algo inesperado ocurrió. Una voz resonó en el garaje, firme, afilada, imponente. «Sí nos importa su hija». Los dos hombres se giraron en seco. En lo alto de la rampa, con tacones que resonaban sobre el cemento, apareció Elena Navarro. Traje negro impecable, pelo recogido, expresión seria pero profundamente contenida. Su presencia llenó el espacio como un relámpago silencioso. El supervisor palideció al instante. «Señora Navarro, no sabía que estaba». «No, no lo sabías», interrumpió Elena descendiendo despacio, sin perder el contacto visual. «Y precisamente por eso hablas así delante de mis empleados». El tono era frío, casi quirúrgico, pero había fuego debajo. Mateo lo sintió. Una defensa inesperada, casi protectora. El supervisor tragó saliva, incómodo. «No quería decir...». «Lo dijiste». «Y lo dijiste con intención», continuó Elena acercándose. «Que no te importe la hija de un trabajador dice mucho más de ti que de él». El garaje quedó en un silencio tenso, áspero, casi doloroso. Mateo no sabía dónde meterse. Quería desaparecer y al mismo tiempo quería agradecer. La mezcla lo dejó paralizado. Elena se volvió hacia él con un gesto más sereno, pero con un brillo extraño en los ojos. Algo entre rabia y ternura reprimida. «Mateo, puedes irte cuando lo necesites. Tu hija está por encima de cualquier informe. Y si alguien tiene un problema con eso, que vengan a hablar conmigo». El supervisor tragó saliva tan fuerte que resonó.
Señora Navarro, yo solo. Está suspendido 3 días, dictó Elena sin titubear. Y después hablaremos de tu futuro en esta empresa. El hombre bajó la cabeza, derrotado. Mateo sintió un escalofrío. Nadie había hecho algo así por él desde que su mujer murió. Aquella defensa protectora, casi visceral, lo dejó sin palabras. Cuando quedaron solos, Elena respiró hondo, como si acabara de pelear con un fantasma interno. No soporto las injusticias, dijo finalmente. Y menos cuando afectan a alguien que... Se interrumpió buscando otra palabra. Alguien que trabaja tan bien como tú. Mateo se rascó la nuca, nervioso. Gracias. Elena, de verdad. Ella sostuvo su mirada un segundo demasiado largo. Un segundo intenso, vulnerable, casi frágil. Voy a necesitar que revises la instalación eléctrica de mi casa. Soltó de repente, rompiendo el momento. Hay fallos en las luces del pasillo y no quiero que vuelva a saltar el diferente. Mateo parpadeó, aturdido. ¿Su casa? En La Moraleja. Sí, hoy por la tarde, si puedes. Elena bajó la mirada un instante, gesto inusual. Prefiero que vayas tú. Prefiero que vayas tú. Aquella frase le quemó por dentro. La casa de Elena era tan silenciosa que daba escalofríos. Un lujo frío, impecable, elegante, pero con un vacío emocional que se notaba en cada rincón. Sara, que Mateo tuvo que llevar consigo por falta de quien la cuidara, caminaba despacio, observando todo con ojos grandes y curiosos, hasta que se detuvo en un pasillo lateral. «Papá», susurró, «¿por qué hay un cuarto con juguetes?» Mateo siguió su mirada. Una puerta entreabierta dejaba ver un cuarto infantil lleno de luz tenue. Una cuna desmontada, un cochecito, muñecos, libros, todo cubierto por una sábana blanca, como si el tiempo se hubiese detenido allí. Elena apareció detrás, pálida como la pared. «Ese cuarto no...» Su voz se quebró ligeramente. «No entréis ahí». Sara se giró hacia ella, inocente, dulce, con esa empatía pequeña pero profunda. «¿Tenías un hijo?» El silencio fue devastador. Elena cerró los ojos y en su rostro imponente apareció la grieta más humana del mundo. Una grieta que estaba a punto de romperse por completo. El silencio que cayó sobre el pasillo fue tan denso que Mateo sintió como se le encogía el pecho. La pregunta inocente de Sara, ¿tenías un hijo?, flotaba en el aire como una flecha recién lanzada. Imposible de detener, imposible de ignorar. Elena permaneció quieta unos segundos. Su respiración era corta, irregular, casi temblorosa. Luego, con un gesto frágil, apoyó la mano en el marco de la puerta, como si necesitara sostenerse para no derrumbarse. «Sí», susurró finalmente. «Tenía un hijo». La voz le salió rota. No era la CEO imponente que todos temían en Navatec. Era una madre desnuda de defensas, con un dolor tan profundo que parecía no caber en su cuerpo. Sara dio un paso hacia ella, pero Mateo la sujetó suavemente del hombro. Elena, sin embargo, negó con la cabeza. «Está bien», dijo con un hilo de voz. «No pasa nada». Entró en el cuarto. Encendió la luz. Una luz cálida, suave, demasiado tierna para un lugar tan desgarrador. El cuarto infantil parecía detenido en el tiempo. Un móvil de estrellas colgaba sobre la cuna desmontada. En una estantería había libros de cartón gastados por manitas pequeñas. Un cochecito azul estaba aparcado junto a la pared, todo cubierto por una fina capa de polvo y de ausencia. Mateo sintió un nudo brutal en la garganta. Ese cuarto era un santuario congelado, un recuerdo vivo, un testimonio silencioso de una pérdida devastadora. Elena avanzó hacia la estantería. Tomó un peluche de león con la melena desgastada, lo apretó contra el pecho y cerró los ojos. Cuando habló, su voz era tan suave como un susurro roto. Se llamaba Héctor, tenía 4 años. Sara, con la empatía pura de los niños, se acercó despacio y puso la mano sobre la de Elena. Fue un gesto pequeño, pero tan cálido, que hizo temblar las rodillas de la mujer. Elena abrió los ojos. 2 lágrimas gruesas rodaron por su rostro. Murió en el retiro. Continuó casi sin aire.
Fue un accidente, uno de esos que nadie espera. Estaba jugando en el tobogán. Yo recibí una llamada urgente. Pensé que tardaría solo un minuto. Solo un minuto. La voz se quebró. Mateo sintió como algo dentro de él se astillaba también. La culpa inscrita en cada una de sus palabras era tan intensa, tan abrasadora, que parecía quemar el aire. Cuando volví, sus labios temblaron. Ya se lo estaban llevando en una ambulancia. No llegué. Un sollozo desgarrador estalló en su pecho, como si años de contención hubieran estallado en ese instante. Elena apoyó la frente contra la estantería, ahogada por la culpa, la angustia, el duelo. Mateo no lo pensó. No podía ver a otro ser humano, a otra madre, sufrir así sin hacer algo. Se acercó despacio y puso una mano firme y cálida sobre su espalda. No dijo nada. No hacía falta. Elena se giró lentamente. Tenía los ojos hinchados, la cara bañada en lágrimas, pero no apartó la mirada. Parecía buscar en él un refugio, un punto de anclaje. Nunca me he perdonado, confesó, la voz vacía, devastada. Nunca. Mateo sintió que el corazón se le partía en dos. Elena, no fue tu culpa. ¿Cómo no va a serlo? Respondió con rabia dolida. Estaba allí solo. Yo debía haber estado con él. Se llevó las manos al rostro desesperada. Todo esto, este trabajo, esta imagen, señaló su alrededor. Es solo una fachada, una coraza. No quiero sentir nada porque, si siento, me derrumbo. Sara, con ojos brillantes, dio un paso al frente. Mi mamá también está en el cielo, dijo con suavidad. Y papá me dijo que no fue culpa de nadie, que a veces pasan cosas tristes, y no podemos evitarlas. Elena se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura de la niña. Aquello tenía algo de sagrado. Una madre que perdió a su hijo, frente a una niña que perdió a su madre. Dos mitades rotas encontrándose. Sara, sin dudar, rodeó con sus brazos el cuello de Elena. El abrazo fue largo, silencioso, casi sanador. Elena se aferró a la niña como si temiera desaparecer, como si aquel gesto frágil la mantuviera unida al mundo. Gracias, susurró entre lágrimas. Gracias, Sara. Mateo sintió la emoción subirle como una ola. No sabía si llorar, si agradecer, si pedir perdón por entrar en un dolor tan íntimo. Entonces, algo cayó del bolsillo del abrigo de Elena y se deslizó por el suelo. Una fotografía. Mateo la recogió antes de que cayera bajo un mueble. La miró. Se quedó helado. En la foto aparecía un niño risueño, ojos grandes y brillantes, piel morena clara. El parecido con Sara era tan sorprendente, tan estremecedor, que Mateo casi soltó la foto. Elena lo observó. Sabía que él había visto el parecido. No dijo nada, pero su expresión vulnerable lo decía todo. Era mi pequeño León, dijo acariciando la foto. Mi Héctor. Mateo tragó saliva, abrumado. Es precioso. Elena asintió, con un dolor dulce, resignado. No he podido entrar en este cuarto desde hace años, admitió. Pero hoy no me he derrumbado del todo. No sé por qué. Mateo lo sabía. Elena también. Sara lo intuía. 3 vidas, rotas por pérdidas distintas, habían empezado a encajar lentamente, como si el universo, cansado de verlos sufrir solos, hubiese decidido juntarlos. Elena besó la foto, la dejó en su sitio y se incorporó. Gracias por no iros, dijo con voz débil pero sincera. De verdad. Mateo le sostuvo la mirada con una calma cálida. No estamos aquí por casualidad. Elena respiró hondo, aún temblorosa. Mateo, dijo con un brillo extraño en los ojos. No sé qué está pasando, pero me asusta menos cuando estáis aquí. Esa frase quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que ninguno de los 3 se atrevió a nombrar aún. Pero ya era demasiado tarde. Los corazones que habían permanecido congelados durante años acababan de empezar a descongelarse. Durante unos días, la casa de Elena quedó envuelta en un silencio sereno. Tras la confesión sobre Héctor, algo había cambiado entre los 3. Una conexión más íntima, más humana, más frágil,
pero también más cálida. Mateo acudía a revisar cables, luces, enchufes. Sara se sentía cómoda allí, como si aquel hogar silencioso le resultara inconscientemente familiar. Y Elena bajaba la guardia un poco más cada día. Pero la calma en Madrid nunca dura demasiado. La mañana del viernes, Mateo llegó a Navatech con una sensación extraña en el estómago. Demasiado silencio. Demasiadas miradas clavándose en su espalda cuando cruzó el vestíbulo. Murmullos rápidos, tensos, casi venenosos. ¿Has visto lo de la intranet? ¿Y las fotos? Madre mía, la jefa. Mateo no entendía nada hasta que subió al piso 14 y encontró al supervisor suplente mirándole con una sonrisa irónica, fría. Vidal, parece que eres famoso. ¿Qué dices? Preguntó molesto. El hombre le enseñó su móvil, y Mateo sintió un puñetazo en el pecho. Una foto de él, Elena y Sara saliendo del portal de La Moraleja, él con la caja de herramientas, Sara agarrada a su mano, Elena despidiéndose con una sonrisa frágil, dulce, humana. Un titular en letras grandes, sensacionalista. El misterio detrás de la CEO más fría de España. Relación secreta con un técnico afroespañol. Mateo sintió como la sangre le hervía. Las piernas le temblaron. ¿Quién ha hecho esto? ¿Importa? El supervisor se encogió de hombros con desprecio. Lo que importa es que ahora todos saben que te has estado. Hizo un gesto insinuante con la mano, acercando demasiado a la jefa. Mateo cerró los puños. Respeta a Elena. ¿Respetarla? Rió el hombre con una carcajada áspera y cruel. Ha hundido la reputación de la empresa por un técnico de mantenimiento. Tendría que darte vergüenza, y encima arrastras a tu hija. Aquello fue demasiado. Mateo lo agarró por la chaqueta y lo estampó contra la pared. Vuelve a mencionar a mi hija, gruñó temblando de rabia contenida. Y te juro que... Un sonido seco lo interrumpió. Tacones rápidos acercándose por el pasillo. Elena. Su expresión era una mezcla devastadora de miedo, enfado y vergüenza. Mateo, suéltale, dijo con voz firme pero vulnerable. Él obedeció al instante, pero el supervisor ya sonreía con asquerosa satisfacción. ¿Lo ves, señora Navarro? Un técnico violento, conflictivo. Es un riesgo para la empresa. ¡Cállate! La mirada de Elena se volvió implacable, pero ya era tarde. Todo Navatech sabía lo que estaba pasando. Los pasillos ardían de rumores. Los móviles vibraban con notificaciones. Los grupos internos de empleados hervían de comentarios malintencionados. Y esa misma tarde estalló el segundo golpe. A las 5, las redes sociales comenzaron a llenarse de un video filtrado. Elena llorando bajo la lluvia en Gran Vía. Cabello empapado, rostro devastado, tembloroso, vulnerable. Y Mateo acercándose con un paraguas. El plano estrecho mostraba solo una parte del encuentro, manipulada para parecer íntima, comprometedora. Los comentarios eran despiadados. Vaya escenita. Así se explica su actitud últimamente. Una CEO llorando en la calle. ¡Qué vergüenza! Seguro que el técnico le está sacando dinero. Cómo un padre soltero afroespañol llega a La Moraleja, huele a escándalo. Cada palabra era un arma. Elena recibió la llamada del consejo de administración apenas media hora después. Mateo aún estaba en el edificio cuando vio cómo dos hombres trajeados, fríos y tensos entraban en la sala de reuniones del piso 27. La puerta se cerró de golpe. Media hora, luego 1 hora. Luego 2. Cuando finalmente salió, Elena tenía la piel pálida, los ojos apagados y la boca apretada en una línea fina, dolorosa. Mateo se acercó angustiado. ¿Qué ha pasado? Ella intentó sonreír, pero la sonrisa fue apenas un espejismo frágil. No debería estar aquí contigo. ¿Qué dices? Elena dio un paso atrás. Era como ver a alguien construyendo una muralla desesperada. Trató de mantener el control, pero la voz se le quebró. Nos han visto juntos. Te han visto entrar en mi casa. Y ahora hemos salido en toda la prensa. El consejo cree que estoy comprometiendo la estabilidad de Navatech. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Todo, susurró ella,
con los ojos brillantes de lágrimas que no quería derramar. Mateo, eres padre soltero. Ellos creen que podría perjudicarte, que la exposición mediática te destruirá, que Sara saldrá dañada. Mateo sintió una punzada en el estómago. ¿Y tú qué crees? Elena tragó saliva. Era evidente que estaba rota por dentro. Creo que... respiró hondo, con un temblor desgarrador. Que si seguimos viéndonos, te harán daño. Y no puedo permitirlo. Mateo dio un paso hacia ella. No necesito protección, te lo he dicho. Pero yo sí te necesito. Soltó ella repentinamente, antes de cubrirse la boca con la mano, horrorizada por su propio impulso. Y eso me asusta. Hubo un silencio intenso. El aire vibraba con algo crudo, real, profundo. Finalmente, Elena murmuró. El consejo me ha dado un ultimátum. O rompo todo vínculo contigo, o me suspenden. Mateo sintió que el mundo se le desmoronaba. ¡Elena! Ella retrocedió, como si alejarse fuera lo único que podía impedir que se derrumbara otra vez. Lo siento, Mateo, de verdad. Y sin dar tiempo a que él respondiera, se marchó por el pasillo, con pasos rápidos, tensos, casi heridos. Sara apareció entonces, corriendo hacia su padre. «Papá, ¿por qué la señora Elena estaba llorando?» Mateo respiró hondo, conteniendo su propio dolor, porque a veces las personas buenas sufren cosas que no merecen. Pero mientras abrazaba a su hija, solo una idea le martilleaba la mente. Esto no había terminado, ni de lejos. Los días siguientes fueron un torbellino implacable. En Avatec, el ambiente se volvió áspero, hostil, lleno de miradas que cortaban como cuchillos. Las fotos, los vídeos manipulados, los rumores, todo alimentaba una narrativa injusta y cruel. Y la dirección de la empresa, en vez de defender a Elena, prefirió proteger su imagen corporativa. Mateo intentó seguir trabajando como siempre, pero cada vez que cruzaba los pasillos, sentía la presión sofocante de los ojos ajenos. Algunos empleados murmuraban a su paso, otros simplemente se apartaban como si fuera un estorbo. Y aunque él intentaba ignorarlo, cada susurro se le clavaba como una espina. La gota que lo rompió ocurrió el miércoles por la mañana. El jefe de recursos humanos lo llamó a su despacho. Un hombre elegante, pero frío como el acero. «Señor Vidal, me temo que tenemos que rescindir su contrato». Mateo se quedó helado. «¿Por qué?» «Mi trabajo está bien hecho. No he tenido ninguna falta grave». El hombre suspiró, fingiendo empatía. «No es personal. La empresa está bajo presión mediática. Hay demasiada exposición. ¿Y usted?» Lo miró con una mezcla incómoda de lástima y superioridad. «Se ha convertido en una distracción. Una distracción. Un padre soltero afroespañol convertido en daño colateral». Mateo apretó la mandíbula hasta sentir un dolor punzante. «Tengo una hija que mantener. No pueden hacerme esto». «Lo siento», dijo el hombre, aunque su tono era completamente vacío. El consejo ha sido claro. Y ahí lo entendió todo. No era su trabajo, no era su conducta, era Elena. Eran los rumores. Era la idea de que un técnico manchaba la imagen pulida de la empresa. Lo estaban sacrificando para salvar su reputación. Mateo salió del despacho con un nudo ardiente en la garganta. Ni siquiera tuvo fuerzas para ir a su taquilla. Solo quería salir del edificio, respirar aire que no doliera. En casa, Sara lo esperaba con un dibujo entre las manos. Un dibujo lleno de colores, torcido como siempre, dulce como solo los niños saben ser. Había 3 figuras, Sara, él y Elena. Debajo ponía, «Nosotros 3». Mateo sintió que el suelo se desmoronaba. «¿Papá?», preguntó Sara mirándole con ojos grandes, brillantes. «¿La señora Elena vendrá hoy?» Mateo tragó saliva, sintiendo un dolor desgarrador subiéndole por el pecho. «No lo creo, cariño, está ocupada». Sara bajó la vista. «La he visto en la tele. Estaba triste, muy triste. No sonreía nada». El padre se acercó, se agachó a su altura y le acarició la mejilla. «A veces los adultos también se rompen, Sara». La niña, con voz suave, dijo, «Yo no quiero que ella se vaya como mamá.
Esa frase lo destruyó. Un golpe directo al corazón. Un miedo antiguo, profundamente vulnerable. Mateo la abrazó fuerte, como si quisiera protegerla de un mundo implacable. Mientras tanto, en La Moraleja, Elena estaba enfrentando su propio infierno. La habían llamado a una reunión extraordinaria con el consejo. 4 hombres trajeados, rígidos, con expresiones frías, calculadoras. Le habían leído una lista de preocupaciones: reputación, acciones, estabilidad interna, imagen corporativa. Las fotos han dañado gravemente la percepción exterior, le dijo uno, implacable. No puede permitirse ese tipo de compañía. ¿Ese tipo de compañía? Elena repitió con una mezcla dolorosa de rabia y humillación. Un técnico, Elena. Un empleado de bajo rango. Es inapropiado. Cada palabra era más insultante que la anterior. ¿Y la niña?, añadió otro consejero. La prensa ya investiga la situación familiar. No podemos permitir... Hablad de mi hijo otra vez, dijo Elena con un hilo de voz tembloroso. Y os juro que abandono esta sala. El silencio se volvió tenso, casi electrificado. Finalmente, el presidente del consejo se inclinó hacia ella. Elena, has perdido el control emocional. El vídeo llorando en la calle no ayuda. Debes alejarte de ese hombre. Por tu bien y por el de la empresa. Había una dureza en su mirada que no dejaba margen a la negociación. O rompes todo vínculo con él, sentenció. O te suspendemos. Elena salió de esa sala temblando de rabia, de miedo, de dolor, de culpa, de impotencia y de algo aún peor. La sensación desgarradora de estar perdiendo a la única gente que había conseguido romper el hielo de su pecho desde la muerte de Héctor. Esa noche llovía. Una lluvia intensa, casi simbólica, como si Madrid intentara llorar por los 3. Mateo estaba en la cocina preparando una cena sencilla, con la mente lejos, tan lejos que ni siquiera escuchó el primer timbre del móvil. Luego vibró otra vez, y otra. Miró la pantalla. Elena. Su corazón dio un vuelco doloroso. Respondió. Se escuchaba viento al otro lado, y lluvia, y respiraciones agitadas. Mateo. La voz de Elena era frágil, casi irreconocible. No puedo más. Él sintió cómo el mundo se detenía. ¿Dónde estás? No sé. Sollozó ella con una vulnerabilidad devastadora. Estoy en el coche, en la Castellana. He intentado ser fuerte, pero todo se derrumba. Dime dónde estás exactamente. Voy ahora mismo. Hubo un silencio tenso. Mateo, susurró, rota. ¿Por qué duele tanto alejarse de alguien que apenas conozco? El silencio entre ellos fue un latido compartido. La lluvia golpeaba los cristales. Sara dormía en el sofá, abrazada a su peluche. Y Mateo entendió algo que había intentado evitar desde el principio. No era casualidad, no era coincidencia. Sus vidas estaban entrelazadas. Aunque el mundo intentara separarlos. Aguanta, Elena, dijo con voz firme, protectora. Ya voy. Y salió a la noche como si le fuera la vida en ello. La Castellana seguía oliendo a lluvia cuando Mateo encontró el coche de Elena aparcado junto a una fila de plataneros mojados. Las luces de los edificios se reflejaban en el asfalto húmedo, creando un brillo melancólico que envolvía toda la avenida. Elena estaba apoyada sobre el volante, los ojos hinchados, el maquillaje corrido, la respiración temblorosa. Al verlo, bajó la mirada como una niña que teme ser reprendida. Pero Mateo no dijo nada. Simplemente abrió la puerta y se sentó a su lado. Un silencio frágil, casi sagrado, llenó el coche. No quería llamarte, susurró ella. Pero lo hiciste. Mateo habló con esa calma cálida y protectora que siempre tenía cuando Sara estaba asustada. Y aquí estoy. Elena dejó escapar un sollozo agotado. Estoy suspendida, Mateo. El consejo me ha quitado mis funciones. Dicen que he perdido el control emocional, que soy un riesgo, que tú eres un riesgo. Cada palabra estaba cargada de un dolor implacable. Mateo respiró hondo, conteniendo la rabia. No has perdido nada, solo estás cansada, rota por dentro. No eres una máquina, Elena.
Ella lo miró como si nunca nadie le hubiera dicho algo así. A la mañana siguiente, Madrid amaneció convulsionada. Navatek anunció una rueda de prensa urgente. Actualización sobre la situación directiva de la compañía. Los medios se agolpaban frente al edificio. Periodistas, cámaras, fotógrafos, rumores, titulares, especulaciones. Mateo observó todo desde la distancia, con Sara agarrada a su mano. No quería estar allí, no quería exponerse, pero no podía dejar sola a Elena. Cuando vio a miembros del Consejo de Administración entrar con trajes oscuros y expresión arrogante, algo dentro de él se encendió. «¿Papá? ¿Vamos a ayudarla?», preguntó Sara, con esa sinceridad desarmante que solo un niño conoce. «¿Sí?», dijo él finalmente. «Hoy no la dejamos sola». La sala de prensa del piso 27 era amplia, luminosa, fría. La típica estética corporativa española. Cristal, madera clara y demasiada distancia emocional. En el centro, una mesa larga. Detrás, los consejeros. A un lado, Elena, pálida pero erguida, con una serenidad tensa pero valiente. Cuando comenzaron las preguntas, los periodistas atacaron sin piedad. ¿Está usted incapacitada emocionalmente para liderar? ¿Tiene una relación con un trabajador de bajo rango? ¿Es cierto que lloraba en plena calle por él? ¿Se ha convertido Navatek en su terapia personal? Las palabras eran cuchillas. Elena las recibía una a una sin bajar la cabeza, pero su respiración empezaba a volverse pesada, dolorosa. Uno de los consejeros tomó la palabra, con tono implacable, casi cruel. La señora Navarro ha demostrado inestabilidad emocional. Lamentamos profundamente la exposición mediática causada por decisiones personales poco prudentes. Mateo apretó los dientes. Las manos le temblaban de rabia contenida. Y entonces ocurrió. Elena abrió la boca para defenderse, pero no pudo. El aire se le atascó en la garganta. Las manos le temblaron. El fantasma del retiro, de Héctor, del dolor reprimido. Todo se mezcló en un torbellino devastador. Estaba a punto de romperse, y antes de que nadie pudiera detenerlo, Mateo dio un paso al frente. Los flashes estallaron. Un murmullo se extendió como fuego. ¿Quién es ese hombre? El técnico afroespañol. El de las fotos. Pero Mateo no se frenó. Siguió caminando con firmeza, con dignidad, con una valentía que emanaba de años de silencios, humillaciones y pérdidas. Cuando llegó a la mesa, tomó el micrófono. «Mi nombre es Mateo Vidal», dijo con una voz profunda, clara, intensa. «Y hoy yo voy a decir la verdad». Se hizo un silencio abrupto. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Los consejeros palidecieron. Lo que habéis visto en vídeos y fotos no es una relación inmoral, ni un escándalo, ni un descontrol emocional. Es humanidad. Miró directamente a la cámara. Elena Navarro ayudó a mi hija a recuperar la voz, y a mí, a recordar que todavía era capaz de sonreír. Un murmullo conmovido recorrió la sala. Sara, desde la primera fila, levantó la mano tímidamente. «Yo quiero decir algo». La sala entera se volvió hacia ella. Una niña morena, con coletas imperfectas y una valentía inmensa. Mateo la ayudó a subir al estrado. Sara tomó el micrófono con sus manitas temblorosas. «La señora Elena no es mala, no está loca, está triste, como yo cuando mamá se fue al cielo». Un silencio desgarrador cayó sobre todos. «Ella me ha ayudado», continuó la niña con voz dulce pero firme. «Me escucha, me mira, me entiende. Ella también ha perdido a alguien, no debería estar sola». Las cámaras captaron lágrimas en periodistas, asistentes. Incluso un consejero se removió incómodo. Mateo volvió a tomar el micrófono. Elena perdió a su hijo, y aún así, ha seguido liderando la empresa más importante del país. No ha perdido el control, ha sobrevivido. Algo que muchos aquí ni siquiera sabéis lo que significa. Elena se tapó la boca, con los ojos llenos de lágrimas desconcertadas. Él se giró hacia ella. «No estás sola», dijo en voz baja cargada de un cariño cálido, profundo. «Ya no». Los periodistas estallaron en aplausos. La sala entera vibró.
El consejo quedó expuesto, pequeño, derrotado. El presidente intentó recuperar el control, pero era inútil. La opinión pública acababa de girar. Elena, aún temblando, se levantó lentamente. Miró a Mateo, luego a Sara, luego a las cámaras. «No voy a renunciar», declaró con una fuerza renovada, luminosa. «Y no me avergüenzo de la gente que me ayuda a sanar». Fue un estallido. Redes sociales, periodistas, empleados, todos coincidieron por primera vez. La valentía de Elena no era un escándalo. Era una verdad que España necesitaba ver. Cuando se retiraron del estrado, Elena tomó la mano de Mateo con dedos temblorosos. «¿Puedes quedarte conmigo?», preguntó en un susurro frágil, cargado de esperanza. Mateo apretó su mano con suavidad. «Donde quieras que vaya, iremos los tres». Y así, por primera vez en años, Elena sonrió sin miedo. El otoño madrileño llegó acompañado de una luz dorada que bañaba cada rincón del Parque del Retiro. Las hojas amarillas crujían bajo los pasos de Mateo, Elena y Sara, mientras avanzaban por el camino central, rodeados de familias que paseaban en silencio y de músicos callejeros que tocaban melodías suaves, casi melancólicas. Era la primera vez que Elena volvía allí desde la muerte de Héctor. Su respiración era temblorosa, vulnerable, pero sus pasos eran firmes. Mateo caminaba a su lado, dándole espacio sin soltarla del todo. Sara, entre ambos, sujetaba sus manos como si fuera el puente que los unía. Llegaron al banco donde Elena solía sentarse con su hijo. Un banco sencillo, de hierro oscuro, mirando hacia los árboles caducos. Elena se detuvo, tragó saliva y abrió la pequeña mochila que llevaba al hombro. Sacó un cochecito de juguete, azul, desgastado por el tiempo. Era su favorito, dijo con una sonrisa suave, húmeda. Siempre decía que cuando fuese mayor, tendría uno igual. Sara observó el juguete con respeto, como si entendiera el peso sentimental que tenía. Mateo apretó la mano de Elena con una calidez firme, protectora. Ella colocó el cochecito sobre el banco, lo acarició con los dedos, y por primera vez desde hacía años, respiró sin dolor. «No os imagináis lo que significa estar aquí». «Sin derrumbarme», susurró, mirando a Mateo con una ternura luminosa. «Vosotros dos habéis sido mi aire». Sara se acercó y apoyó su cabeza en el brazo de Elena. «Yo no quiero que seas mi mamá», dijo con honestidad dulce. «Ya tengo una en el cielo. Pero sí quiero que seas parte de mi familia». Elena soltó una carcajada rota, emocionada. Se agachó, con lágrimas brillando en los ojos. «Y yo no quiero reemplazar a nadie». Le acarició la mejilla con delicadeza. «Solo quiero estar en tu vida. Si tú me dejas». «Te dejo», respondió la niña abrazándola con fuerza. Mateo observó la escena con el corazón lleno. Años de lucha, pérdidas, noches sin dormir. Todo parecía adquirir sentido en ese abrazo. Elena se incorporó y sin miedo por primera vez, tomó la mano de Mateo. «¿Y tú?», preguntó con voz baja, cálida. «¿Me dejarás quedarme?». Mateo no respondió con palabras, simplemente la abrazó. Un abrazo largo, sereno, intenso. Un abrazo de hogar. Los tres se quedaron allí, en silencio, mirando el cochecito azul sobre el banco, como un pequeño monumento a un pasado triste, y un símbolo del futuro que por fin se abría, un futuro que no borraba el dolor, lo transformaba. Más tarde, sentados en una terraza del Retiro, entre churros y chocolate caliente, Sara dibujó en una servilleta un pequeño esquema de su nueva familia. Ella, Mateo y Elena, sin más complicaciones. «¿Sabes?», dijo Elena contemplando el dibujo. «A veces la vida te rompe, para que puedas encontrarte con las personas que te van a reconstruir». Mateo sonrió. «Pues ahora, reconstruimos juntos». Sara levantó su taza como si brindara. «¡Los tres!». Y así, entre risas suaves y miradas cómplices, Madrid siguió su ritmo habitual mientras una familia nueva nacía en una mesa cualquiera. ¿Creéis que el amor puede nacer entre personas rotas y aún así salvarlas? ¿Alguna vez alguien llegó a vuestra vida cuando más lo necesitabais? Queremos leeros en los comentarios.
Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza hoy. Porque, al final, todos merecemos una segunda oportunidad para amar. Aviso. Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines narrativos y de entretenimiento. No está basada en hechos reales. Y cualquier similitud con personas o situaciones reales es pura coincidencia. Todo el contenido es original y producido exclusivamente para este canal,